Hace unos minutos se discutió en este Senado y se aprobó con mi oposición la resolución del Senado 142 para conmemorar el centenario de la aprobación de la Ley Jones. En ese momento, mi oposición principal fue con respecto a conmemorar una ciudadanía colonial, y eso ya está para récord. Pero ahora voy a la otra contradicción. Lo que se dijo que era parte también de esa conmemoración era el centenario del Senado de Puerto Rico, que representaba superar la ley Foraker en su disposición que existía un consejo ejecutivo nombrado y aprobado por el presidente de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos, que servía en aquel tiempo como Cámara Alta y no era electa por los puertorriqueños. Era la Cámara de Delegados, bajo el régimen de la ley Foraker, la que era representante de los puertorriqueños. Y se pensó que con la ley Jones y la creación del Senado electo por los puertorriqueños era un paso de avance. Hoy, esta resolución concurrente número 10 es un segundo ejemplo que, aunque se conmemore el centenario del Senado, todavía hay actitudes de ley Foraker, de que hay un consejo ejecutivo que opera como Cámara Alta con actitud de un poco como si fuera un gabinete ejecutivo. Yo entiendo los planteamientos que ha hecho el portavoz Ríos y comprendo que hay mucha ansiedad con respecto a las medidas que se pueden estar aprobando. Pero la función del Senado como una rama constitucional que sirve de peso y contrapeso a la rama ejecutiva no es continuamente estar endosando aspiraciones, deseos, planes del Ejecutivo, porque hay quien planea tanto que nunca aterriza. Y como no podemos hoy medir cuáles son las consecuencias de esos planes que han sido presentados, las expresiones de apoyo, de felicitaciones, de endosos, es una renuncia a una función necesaria de este Senado, que es ser contrapeso del Ejecutivo. Y un contrapeso desde el punto de vista incluso de la mayoría, un contrapeso saludable. Aquí hay medidas que han llegado a las cuales yo me he opuesto, pero la propia mayoría aquí en el Senado ha tenido que presentarle enmiendas, porque el Ejecutivo no ha podido diseñarlas en todas sus dimensiones. Por lo tanto, yo creo que en términos conceptuales la idea de estar apoyando como cheque en blanco, siendo nosotros una rama legislativa distinta, como un balance de poderes y de peso a la rama ejecutiva, yo creo que no es deseable. Pero en los méritos del planteamiento, en el día de ayer, el mensaje que ofreció el gobernador generó más dudas que respuestas. Con respecto al tema económico y el plan contributivo, el gobernador en ningún momento se expresó sobre la urgente necesidad de aumentar las fuentes de recaudo, imponiendo una contribución no confiscatoria ni penalizante a las empresas extranjeras que aún no tributan en Puerto Rico o no tributan lo suficiente, de hasta un 10% que permita un recaudo de esos 37.000 millones de dólares que se llevan en ganancia, que representarían cerca entre 3.500 y 3.700 millones de dólares de recaudos. Esa propuesta, para que después no se acuse que esto se trata de la oposición de la minoría o de la oposición de quienes no formamos parte del gobierno, ha sido incluso endosada por figuras como el exgobernador Carlos Romero Barceló, del PNP, como el propio expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Popular, José Ronaldo Jarabo, la idea de que tributen las empresas foráneas en justicia. Si hay crisis y la tenemos que enfrentar todos, ¿por qué nos tenemos que ajustar el cinturón solo a algunos y a otros se les trata como si no tuviera cinturón? No hubo una sola palabra que no fuera una referencia al margen del arbitrio especial del 4% que representa un ingreso del 20% de nuestro presupuesto y que se aprobó a regañadientes después de décadas de estar insistiendo de la necesidad de ese arbitrio. Y ocurrió lo que anticipamos, recibieron el crédito en los Estados Unidos que les correspondía. Pero no solo en el tema contributivo no se tomó esa vía, sino que además en el tema de salud, se hace una presentación de que ahora el paciente es el eje del sistema de salud en Puerto Rico. Sin embargo, se reitera que continuarán las aseguradoras con el control tiránico que han tenido del sistema de salud.
Ha habido un consenso unánime. Y aquí, en vistas públicas, lo dijo el secretario de Salud, de ustedes la mayoría, lo ha dicho el presidente de la Comisión de Salud, compañero Chayán Martínez, de mayoría, el grave problema que representa para la salud en Puerto Rico el control desmedido de las aseguradoras privadas como intermediario del gobierno y los proveedores de servicios médicos en el país. No hubo una sola palabra dirigida en esa dirección. Sobre el tema educativo, la Universidad de Puerto Rico continúa bajo la amenaza de los recortes. Ya una universidad que en los últimos años, con la congelación de la fórmula y la reducción presupuestaria, ha reducido en su presupuesto los más de 300 millones en los últimos años. Y continúa la espada de Damocles sobre el sistema educativo principal del país y de la región. Sobre el tema de la criminalidad, se nos habló de la imagen trágica, preocupante, de lo que vivieron unos jóvenes estudiantes en una escuela. Sin embargo, lo que se hizo fue de nuevo subrayar una visión policíaca del problema criminal que tiene su espacio, pero no se atendió el problema de base de la drogodependencia, del narcotráfico, del peje gordo. ¿Quién financia el narcotráfico en este país? Esos no viven en residenciales, esos no viven en barriadas. La estigmatización de la criminalidad en Puerto Rico como si solamente fuera producto de los sectores empobrecidos en el país. Pero aquí no veo grandes redadas, ni veo grandes operativos en los sectores de alto copete, en donde también se financia y consume la droga en este país. No hubo mención de eso. No hubo mención, por ejemplo, de la amenaza en el sistema educativo con respecto a la privatización. Se habló de cooperativas de maestros, se habló de municipalización en un país cuyos municipios tienen un grave déficit, algunos en quiebra, pero no se explicó de qué manera. Se habló, por ejemplo, que creo yo que es algo positivo, para que después no digan también que uno lo critica todo, que se iba a aumentar el salario mínimo. Apunten esa, se va a aumentar el salario mínimo. Arrancó aplausos sonoros en el recinto hermano en la Cámara de Representantes. No, eso es una gran idea, salvo que no solo no se explica cómo se aprueba una reforma laboral socolor de hacernos más competitivos, dándoles más poder y flexibilidad al patrono sobre el empleado, y ahora se le anuncia al sector privado que se va a aumentar el salario mínimo, sino que hoy, hace un par de horas, el gobernador de Puerto Rico, a preguntas de la prensa sobre cómo va a manejar el aumento del salario mínimo del sector privado, dijo, bueno, realmente yo a lo que me refería era una aspiración que estará sujeta al diálogo con el sector privado. Respuesta que dio el gobernador hoy, a horas del mensaje. Porque para el aplauso es una cosa, pero en temas tan severos y serios que enfrentamos es otra. Y yo creo, señor presidente, compañeras y compañeros, que este tipo de expresión del cuerpo a tan temprana etapa de los procesos de establecer, divulgar, evaluar un plan fiscal que tiene consecuencias severas para la salud, para la educación, para la vida cotidiana, para la economía, para el régimen contributivo, en donde se obvió tantas cosas importantes. Yo sé que es un mensaje breve, que es un mensaje que no se puede entrar en detalle, pero incluso en las generalidades puede haber matices de cuál es la visión. Pero yo lo que vi ayer, señor presidente, es una visión de cumplimiento, de acomodo razonable con la Junta de Control Fiscal, y es por eso, señor presidente, que cualquier plan dirigido en esa dirección no puede tener mi apoyo y mucho menos mi voto a favor de esta resolución concurrente. Respetuosamente a los compañeros y compañeras, yo habré de oponerme a esta resolución concurrente, no como un desprecio al gobernador, sino como una afirmación de la independencia de este cuerpo y su autonomía, y de lo que debe ser una nueva visión con respecto a cómo enfrentamos nuestra crisis. La medicina amarga del pasado y la que se nos presenta ahora no es la que tiene que dársela al país. Tiene que ser un tratamiento más humano. Muchas gracias. Señor presidente.